Te lo juro, tío, si no lo veo con mis propios ojos, no me lo creo. Y lo peor no fue lo que vi, fue lo que sentí después. Era viernes, casi las 11 de la noche, y yo volvía a casa desde casa de mi hermano, en Torrejón. Habíamos echado unas cervezas y hablado de fútbol, nada raro. Laura me había dicho que iba a cenar con unas compañeras del instituto, así que no la esperaba en casa tan pronto. Pero cuando giré la esquina de nuestra calle, la vi. Y no estaba sola. Nuestro coche estaba aparcado donde siempre, pero ella no estaba dentro. Estaba al otro lado de la calle, medio escondida entre dos portales. Iba con ese abrigo verde que siempre dice que es para salir con amigas. Pero esta vez no estaba con amigas. Estaba con un tío. Uno alto, con chaqueta de cuero, barba de 2 días y la confianza de alguien que ya había estado ahí antes. Al principio pensé que era una confusión, que sería alguna amiga suya con su novio o lo que sea. Pero cuando vi que se abrazaban, que ella apoyaba la cabeza en su hombro, que le cogía la mano como si fuera lo más natural del mundo, se me heló la sangre. Y ahí estaba yo, en el coche, con las luces apagadas, parado al final de la calle, viendo cómo mi mujer se despedía de ese tío con un beso en el cuello. No fue un beso en los labios. Fue peor. Fue íntimo. Fue de esos que solo das cuando ya no hay dudas de lo que estás haciendo. No me moví. Ni un centímetro. Me quedé ahí, con las manos en el volante, viendo cómo se separaban, cómo él se iba caminando calle abajo y ella volvía al coche. A mi coche. El que yo llené de gasolina esa mañana. Y ahí fue cuando todo cambió. No grité. No bajé del coche como un loco. No le pregunté nada. Solo me di la vuelta, me metí por la calle de atrás, aparqué en doble fila cerca del bar de la esquina y me quedé ahí, respirando como si acabara de correr la San Silvestre. Me temblaban las manos, tío. De verdad. No porque la hubiera pillado, aún no sabía qué exactamente había pillado, sino porque en ese momento entendí que llevaba semanas sospechando, y no había querido verlo. Cuando llegué a casa, ella ya estaba en pijama, sentada en el sofá, viendo una serie de mierda en Netflix. Me miró y dijo, ¿ya vienes? Pensé que te ibas a quedar a dormir en lo de tu hermano. Como si nada. Y ahí me di cuenta de otra cosa más jodida, me estaba probando. Ella quería saber si yo sabía algo. Y yo no dije nada. Ni una palabra. Solo dije que estaba cansado, me duché y me metí en la cama con un nudo en el pecho. Ella vino después, se metió bajo las sábanas, me dio un beso en el hombro, y se giró para dormir. Como si no acabara de destrozarme sin tocarme. Desde esa noche, no he vuelto a dormir igual. No se lo he contado a nadie. Ni a mis padres, ni a mis colegas, ni siquiera a mi hermano. Me lo tragué todo. Pero ya no puedo más. Lo peor de todo, ¿sabes qué es? Que no tengo ni idea de quién es ese tío, todavía. Pasaron 3 días desde aquella noche sin que dijera nada. Comía con ella, dormía a su lado, hablábamos de lo cotidiano como si yo no llevara dentro una bomba a punto de estallar. En el trabajo me costaba concentrarme. Tenía la imagen de aquel tío clavada en la cabeza, su manera de tocarle la mano, la forma en que ella lo miraba cuando pensaba que nadie la observaba. Pensé en seguirla, en revisar sus cosas, pero no quería caer en esa mierda de volverme un detective de andar por casa. No quería rebajarme a espiarla como si yo fuera el que hacía algo mal. Lo único que tenía claro era que no podía quedarme quieto fingiendo que no había pasado nada. No después de haberla visto con otro, no después de que volviera a casa, se cambiara de ropa y se tumbara a ver una serie mientras yo intentaba contener las náuseas en el baño. El miércoles por la tarde, cuando salió a comprar al Mercadona, me senté en el sofá y repasé mentalmente todo lo raro de las últimas semanas.
Las noches que decía estar cansada y no quería tocarme. Las veces que cambiaba la contraseña del portátil, que nunca antes había tenido contraseña. Las llamadas con el móvil en la terraza, justo cuando Irene se dormía. Las risas nerviosas cuando entraba en la habitación sin avisar. Las salidas con compañeras que antes eran una vez al mes y ahora eran cada semana. Todo estaba ahí, en mi cara, pero yo había preferido no conectar los puntos porque creía que así protegía a mi familia. Pensaba que mientras no lo dijera en voz alta, no sería real. Pero lo era. Y cada día que pasaba sin enfrentarlo me carcomía un poco más por dentro. No lo soportaba más. El jueves por la mañana, salí del trabajo a las 12 con la excusa de un dolor de muelas y me fui directo al instituto donde trabaja Laura. Sabía que salían a las 2:15. Me senté en la cafetería de enfrente, pedí un café con leche y me quedé allí, mirando la puerta de entrada como si fuera una película. A las 2 en punto empezaron a salir algunos profesores. La mayoría solos, otros en grupos de 2 o 3. A las 2:10 la vi. Llevaba la chaqueta verde, esa misma, y el pelo recogido. Iba sonriendo, hablando con una compañera, hasta que apareció él. El mismo tipo de la otra noche. Chaqueta de cuero, la misma barba, y la misma cara de sobrado. Se acercó por detrás, le tocó la espalda y ella se giró rápido. Miró alrededor, como quien no quiere ser vista, y luego le dio 2 besos. No fue un abrazo, no fue un gesto demasiado evidente, pero fue íntimo. Un tipo de saludo que no se da entre compañeros de trabajo, por mucho que se lleven bien. Luego caminaron juntos hasta el final de la calle, y vi cómo ella miraba su reloj y le decía algo mientras él le ponía una mano en la cintura. Me levanté sin pagar y crucé la calle despacio, sin pensar del todo lo que estaba haciendo. Sentía una rabia seca, contenida, sin explosión. No quería liarla, no quería hacer una escena en medio de la calle, solo necesitaba verlo con mis propios ojos de nuevo. Confirmar lo que ya sabía. No me vieron. Ella dobló la esquina y él la acompañó hasta el aparcamiento. Supuse que ella había dejado el coche cerca. Cuando desaparecieron, volví a casa. Me senté en la cocina con las manos apoyadas en la mesa. Irene estaba en el colegio y yo tenía 3 horas hasta que llegara. Pensé en todas las formas posibles de sacarle la verdad sin perder los papeles, pero todas acababan en lo mismo, negación, excusas, vueltas. Laura siempre había sido buena para darle la vuelta a todo. Sabía hablar, sabía justificar, sabía manipular cuando le convenía. Y si le pillaba mal, se hacía la víctima. Lo sabía de sobra. No iba a conseguir nada solo con palabras. Necesitaba algo más fuerte. Algo que la enfrentara con la realidad de una vez. No bastaba con decirle te vi. Ella diría que era un amigo, que no pasó nada, que estoy imaginando cosas porque trabajo demasiado y estoy estresado. Así que se me ocurrió una idea. Esa noche, le dije que me habían cambiado el turno del sábado en la empresa y que me tocaba cubrir la mañana completa. Puso cara de fastidio, como si eso arruinara sus planes. Fingió que no pasaba nada, que aprovecharía para quedarse en casa con Irene. No discutí. El viernes a última hora, llevé a Irene con mis padres, diciéndole que su madre estaba con mucho trabajo y que íbamos a tener un fin de liado. A Laura le dije que mis padres la querían ver y que así ella podía descansar. No sospechó. El sábado por la mañana, a las 7:30, me fui de casa como si fuera a trabajar. Di la vuelta con el coche y aparqué 3 calles más abajo. Tenía todo el día para seguirla si se le ocurría salir. Me llevé algo de comida, agua y un termo de café. Sí, era una locura, pero ya no podía más con la duda. A las 11, salió por la puerta. Se había arreglado más de lo habitual. Vaqueros ajustados,
botines, maquillaje leve pero trabajado. Llevaba bolso grande, no de esos de hacer la compra. Caminó tranquila hasta el metro. La seguí en el coche, manteniendo distancia. Se bajó en Sol y caminó hasta una cafetería pequeña en una calle lateral. A los 10 minutos, apareció él. Mismo tipo, otra vez. Se besaron en la mejilla, pero esta vez se sentaron uno frente al otro, hablando durante casi una hora. No hacían nada escandaloso, pero su lenguaje corporal hablaba por sí solo. Él le cogía la mano cuando hablaba, ella se reía, se inclinaba hacia él. No era una relación profesional ni amistosa. Era algo más. Lo peor fue cuando salieron. Ella miró hacia ambos lados como si esperara ver a alguien. Él la cogió por la cintura y caminaron así hasta un portal cercano. Tocó el timbre y entraron juntos. No sé si era su casa o un piso de algún amigo, me daba igual. Solo sabía que ya no había dudas. Me quedé en el coche casi 20 minutos. No podía moverme. Sentía una mezcla de náusea, furia, y una tristeza seca que me dejaba paralizado. Tenía la garganta cerrada, las manos frías. Lo había confirmado. Me estaban poniendo los cuernos, y ella lo hacía sin remordimientos, como si yo fuera un imbécil más en su agenda. No podía seguir haciendo como que no pasaba nada. Ya no. Volví a casa antes que ella. Me duché, me senté en el sofá, y esperé. A las 5:30 entró como si nada. Traía una bolsa con pan y decía que había estado en el centro mirando ropa para Irene. Me abrazó por la espalda, me preguntó cómo había ido el trabajo. No respondí. Solo la miré. Ella notó algo raro, porque se detuvo. Me preguntó qué pasaba. Le dije que teníamos que hablar. Me miró con esa expresión que pone cuando sabe que se acerca una tormenta. Le dije que sabía todo. Que la había visto, que no hiciera el ridículo intentando negarlo. Se quedó quieta. No dijo nada en los primeros 5 segundos. Luego intentó la vía rápida. ¿Qué dices? ¿De qué hablas? Le repetí que sabía lo del otro, que sabía dónde habían estado. Se le borró la cara. Entonces vino el primer intento de control de daños. Me dijo que no era lo que yo pensaba, que él era un amigo con el que solo había tomado un café, que no sabía de qué portal le hablaba. Que no tenía nada que esconder. Le dije que la había seguido. Que la había visto entrar de su brazo, que no me tomara por tonto. Que no me levantaba cada día a las 5 de la mañana para que ella estuviera paseándose por Madrid con un amante. Entonces, explotó. Cuando le dije que la había seguido, su cara cambió por completo. Pasó de fingir sorpresa a mirarme con una mezcla de rabia y miedo. Tardó un par de segundos en decir algo, y lo primero que soltó fue, «¿Me estás espiando?». Su tono fue más de ataque que de defensa, como si la ofensa fuera mía por haberme atrevido a comprobar lo que hacía. Le respondí que no la estaba espiando, que simplemente necesitaba saber la verdad, porque llevaba semanas sintiendo que algo no encajaba y no podía seguir viviendo con la duda. Ella se cruzó de brazos, se apoyó en la encimera de la cocina y me miró con una frialdad que no le había visto nunca. Me dijo que me estaba volviendo paranoico, que todo esto era una locura, que tenía derecho a tomar un café con quien quisiera sin que yo la siguiera como si fuera una delincuente. Le pedí que no se hiciera la víctima, que no me diera la vuelta a la situación, que lo que yo había visto no era un simple café. Entonces me interrumpió y me gritó que no le levantara la voz en su casa. Esa última parte me dolió más que todo lo anterior, porque lo dijo con un desprecio tan claro que supe que en realidad ya no me consideraba su pareja, sino un estorbo. Me quedé callado unos segundos, intentando contenerme para no gritar. Le pedí que me dijera quién era ese hombre.
Me miró fijamente, respiró hondo y dijo que era un compañero del instituto, un profesor nuevo de historia, que estaba pasando un mal momento personal y que ella le estaba ayudando. Le respondí que yo había visto cómo la tocaba en la calle, cómo se cogían de la cintura, y cómo entraban juntos en un portal. No había espacio para malentendidos. Ella no contestó enseguida, solo apretó los labios y me sostuvo la mirada. Después de un silencio largo, dijo que sí, que habían entrado, pero que no había pasado nada. Que él necesitaba hablar, que se sentía solo, y que lo había acompañado para escucharle. Le dije que no me tomara por idiota, que no había nadie que necesitara hablar en un piso con la puerta cerrada durante más de una hora. Ella entonces cambió el tono, como si se hubiera cansado de fingir, y me soltó que estaba harta de mi desconfianza, de que yo la controlara, de que nuestra vida fuera una rutina sin aire. Le dije que lo que destruía el aire no era la rutina, sino las mentiras. Ahí se rompió todo. Empezó a llorar, no como una víctima, sino como alguien que está agotado de mantener una farsa. Dijo que no lo había planeado, que no quería hacerme daño, pero que llevaba meses sintiéndose vacía, que yo ya no la escuchaba, que todo en casa giraba en torno al trabajo, a las facturas, a Irene, y que ella sentía que era invisible. Yo le respondí que si se sentía invisible podía haberlo dicho, que no se arregla un matrimonio buscando a otro. Me dijo que con él se sentía viva, que no había pasado de una vez, que no lo había buscado, pero que había ocurrido. Esa frase me atravesó. Me senté porque las piernas me temblaban. No quise que me tocara. Le pregunté si lo quería. Me dijo que no lo sabía, que no era eso, que no sabía qué sentía por nadie, que simplemente con él se reía, que no tenía responsabilidades, que no se sentía juzgada. Me quedé en silencio porque cualquier palabra que dijera iba a salir convertida en grito. Ella se acercó y me pidió que la mirara, pero no pude. Le pregunté desde cuándo. Dudó unos segundos y dijo que desde antes de Navidad. Le recordé que en Nochebuena habíamos estado con mi familia, que nos habíamos abrazado delante de todos, que había jurado que estaba feliz. No dijo nada. La rabia se me fue convirtiendo en una calma tensa, una especie de control extraño. Le pregunté si habían estado en hoteles, si había traído a ese tipo a mi casa. Me dijo que no, que nunca aquí, que tenía respeto por nuestra hija, como si eso borrara lo demás. Le respondí que el respeto se demuestra antes de abrirse la blusa para otro, no después. Ella me pidió que parara, que no fuera cruel. Le dije que la crueldad no era mía, que ella la había metido en esta casa cuando decidió mentir. Entonces vino la parte más absurda. Dijo que no quería separarse, que no quería perder la familia, que todo esto había sido un error, que se sentía confundida, pero que me seguía queriendo. No supe si reírme o gritar. Le pregunté cómo se puede querer a alguien mientras se le miente y se acuesta con otro. No contestó. Se sentó frente a mí, me agarró las manos, y me pidió perdón. Dijo que si pudiera volver atrás lo haría distinto. No quité las manos, pero tampoco las apreté. Le pregunté si seguía viéndolo. Me dijo que no, que había sido la última vez, que ese día habían quedado para poner fin a lo que tenían, que por eso fue al piso. No le creí, y ella lo notó. Dijo que entendía que no confiara, pero que me estaba diciendo la verdad. En ese momento su móvil vibró sobre la mesa. Ella lo miró y lo dejó boca abajo. No hizo falta que dijera nada. Le dije que si quería salvar algo, lo mínimo que podía hacer era decirme su nombre y mirarme a la cara mientras lo decía. Dudó. Dijo que se llamaba Sergio, que tenía 36, que era profesor interino, que llevaba unos meses en el instituto. Le pregunté si él sabía que estaba casada. Me dijo que sí, pero que al principio pensó que yo era un matrimonio roto. Me levanté, di un paso atrás y le dije que él no había pensado nada,
que simplemente se aprovechó de una mujer que buscaba excusas. Ella me pidió que no lo insultara, que la culpa era suya. Le dije que no iba a insultar a nadie, pero que si ese tipo volvía a acercarse a ella, lo iba a buscar y le iba a dejar claro que no era bienvenido en mi vida ni en la de mi hija. Hubo un silencio pesado. Me preguntó si pensaba divorciarme. Le dije que no lo sabía, que lo único que sabía es que en este momento no quería verla. Le pedí que se fuera a casa de su hermana un par de días, que necesitaba espacio para pensar. No se movió. Dijo que no quería dejar a Irene, que eso la destrozaría. Le contesté que Irene estaba con mis padres, que ya había pensado en eso, y que no iba a permitir que la niña la viera llorando por su propio error. Al final se levantó, cogió unas cosas y se fue sin decir adiós. El portazo fue lo más honesto que hizo en semanas. Cuando me quedé solo, me senté en el suelo del pasillo. No lloré. Solo respiré despacio, sintiendo una mezcla de rabia y alivio. Tenía la verdad delante, pero no sabía qué hacer con ella. La casa estaba en silencio y cada habitación me recordaba algo de ella, la taza del desayuno, su perfume en el baño, la chaqueta colgada detrás de la puerta. Pensé en llamar a alguien, pero no quería escuchar frases vacías ni consejos de manual. Solo quería entender en qué momento todo se torció sin que yo lo notara. A medianoche, me escribió un mensaje. Decía, he llegado, estoy bien. Perdón por todo. No quiero perderte. No respondí. Me quedé mirando la pantalla hasta que se apagó sola. Sabía que al día siguiente habría más mensajes, más excusas, más intentos de remendar algo que ya estaba roto. Pero lo que más me dolía no era su traición, sino darme cuenta de que ya no sentía nada al leer sus palabras. No había amor, ni odio, ni deseo. Solo cansancio. Un cansancio frío que me decía que el siguiente paso no podía ser quedarme esperando a que ella decidiera qué quería. Esa noche tomé la decisión de no perdonarla, aunque todavía no sabía cómo hacerlo. Al día siguiente me desperté antes del amanecer. Me preparé un café y me senté en el balcón. No podía dejar de pensar en todo lo que habíamos construido y en cómo se podía desmoronar en cuestión de semanas. Empecé a planear mi siguiente movimiento, no desde la rabia, sino desde una claridad que me asustaba. Si ella había tomado decisiones sin contar conmigo, yo también iba a hacerlo. Pero a mi manera, sin escenas, sin gritos. Sabía que tenía que darle donde más le doliera, su imagen, su estabilidad, su comodidad. Había perdido mi confianza y con eso había perdido cualquier derecho a la tranquilidad. La venganza no me gustaba como palabra, pero la justicia, en cambio, me parecía exacta. Y eso era lo que iba a buscar. A la mañana siguiente me desperté temprano, no porque hubiera dormido bien, sino porque la cabeza no me dejaba descansar. No podía permitirme quedarme sentado lamentándome mientras ella seguía caminando por ahí como si nada, repitiendo que estaba confundida y que me quería mientras, en paralelo, escribía mensajes a ese tipo o planeaba verse con él a escondidas. Había una parte de mí que quería desaparecer un tiempo, hacer las maletas y largarme a cualquier sitio lejos de todo, pero otra parte, la que tomó el control ese día, sabía que no podía irme así. No sin cerrar esto a mi manera. No sin devolverle, aunque fuera en parte, el daño que me había hecho. El dolor se me había enfriado, ya no ardía como al principio, y eso lo hacía más peligroso. Porque ahora pensaba con calma. Y cuando uno piensa con calma, empieza a ver posibilidades. Lo primero fue asegurarme de que no volvería a manipularme con discursos de arrepentimiento barato. Leí el mensaje que me envió por la noche y lo borré sin contestar. Luego abrí el navegador y empecé a buscar despachos de abogados. No estaba dispuesto a improvisar, ni a lanzarme a lo loco. Me puse en contacto con una abogada de Guadalajara que me recomendó un antiguo compañero del trabajo,
una mujer con fama de ser implacable pero discreta. Le mandé un correo explicándole la situación por encima, sin muchos detalles, y me contestó en menos de una hora citándome para el lunes. No quería precipitarme con el divorcio, pero necesitaba saber mis opciones legales. Saber si podía quedarme con la custodia de Irene, con la casa, con lo que me correspondía. Quería entender el terreno en el que me estaba moviendo antes de dar el siguiente paso. Después de eso, pasé el resto del día revisando documentos, papeles del piso, cuentas conjuntas, seguros, todo lo que pudiera necesitar en los próximos días. Hice copias de todo y guardé una carpeta en casa de mi hermano, por si acaso. No sabía si Laura se iba a poner agresiva o si iba a cambiar de estrategia, pero quería estar cubierto desde todos los ángulos. Por la tarde llamé a mi cuñado, su hermano Marcos. No le dije la verdad completa, solo que estábamos atravesando un momento complicado y que Laura necesitaba unos días fuera. Me ofrecía recoger algunas cosas suyas si necesitaba más ropa o libros para trabajar. Me dijo que no sabía nada, que Laura no había contado nada, y eso me confirmó lo que ya sospechaba. No quería que nadie supiera lo que había hecho, no por vergüenza, sino por el miedo a perder la buena imagen que siempre había mantenido delante de todos. El domingo a las 8 de la mañana, mientras Irene todavía dormía en casa de mis padres, Laura apareció sin avisar. Llevaba ropa informal, el pelo recogido y esa cara de quien ha llorado por la noche pero se ha rehecho por la mañana. Entró sin decir nada y se sentó en el sofá. No me molesté en saludarla. Me quedé en pie, esperando a ver con qué venía. Me dijo que necesitaba hablar, que no podía vivir sin saber qué iba a pasar con nosotros, que no había dormido, que había estado pensando. Le respondí que yo también había pensado, que muchas horas, y que ya no me bastaban las palabras. Que ahora quería hechos. Ella intentó acercarse, pero di un paso atrás y le pedí que se sentara, que no íbamos a resolver nada con abrazos vacíos. Me miró con los ojos medio húmedos y dijo que lo entendía, que aceptaba todo lo que había hecho, pero que no quería perder lo que teníamos. Le dije que no podías perder algo que ya habías roto tú misma, que la confianza no se pide por favor. Fue entonces cuando se lo dije, que había ido a ver a una abogada, que estaba evaluando todas mis opciones, y que si ella quería cooperar, lo mínimo que podía hacer era contarle la verdad a su familia, a sus padres, a su hermano. Que no pensara que íbamos a mantener el secreto entre nosotros mientras ella intentaba reconquistarme con cenas o con nostalgia. Le cambiaron los ojos. Me preguntó si eso era una amenaza. Le contesté que no, que era la primera condición para que al menos pudiera sentarse a negociar. Que si iba a actuar como adulta para meterse con otro, ahora que actuara también como adulta para afrontar las consecuencias. Me dijo que era muy duro conmigo, que no me reconocía. Le respondí que yo tampoco la reconocía a ella, así que estábamos en paz. Llamó a su madre esa misma tarde. No lo hizo delante de mí, pero la escuché desde la cocina. No entró en detalles, solo dijo que estábamos pasando un momento delicado y que prefería no hablar aún. Después colgó y me dijo que necesitaba tiempo. Le dije que el tiempo se lo podía tomar fuera de esta casa, que no pensaba convivir con ella ni una noche más. Que la situación con Irene la íbamos a gestionar con calma, sin pelear delante de la niña, pero que lo nuestro ya no era lo de antes. Me pidió que no le quitara a su hija, que no le hiciera eso. Le dije que no pensaba usar a Irene como arma, pero que ella había perdido todo derecho a tomar decisiones por los dos. Que ahora las decisiones las iba a tomar yo, porque era el único en esta historia que no había mentido. A la semana siguiente empezó lo que yo llamaría mi forma de ajustar cuentas. No lo hice con gritos, ni con insultos, ni con escándalos. Lo hice desde la estrategia. Un sábado por la mañana me presenté en el instituto. No había clase, pero sabía que habría reuniones internas y actividades de formación.
Me acerqué a la secretaría y pedí hablar con la dirección. Me recibieron con cortesía, como padre de una alumna. Les conté que había una situación personal que podía afectar el entorno de mi hija y que prefería que se manejara con discreción. No mencioné nombres. Solo sugerí que tal vez no era adecuado que ciertos profesores mantuvieran relaciones personales con compañeras casadas, sobre todo si eso cruzaba los límites profesionales. No hice acusaciones. Solo sembré la duda. A los 2 días, Laura me llamó furiosa al trabajo. Dijo que alguien había ido al instituto, que había rumores, que su imagen se estaba viendo afectada. Le dije que no sabía de qué hablaba. Que tal vez el karma estaba haciendo su trabajo. Me colgó. 2 horas después me escribió un mensaje diciendo que si seguía con esa actitud me lo haría pagar. Me reí solo. Ella no entendía que yo no estaba actuando con rabia, sino con método. Y que eso era mucho más efectivo. Conseguí que su entorno empezara a verla diferente sin tener que decir una palabra más. Hablé con amigos comunes, dejé caer cosas. Comentarios inocentes que, combinados con su nuevo carácter apagado, hicieron que más de uno empezara a sospechar. Su reputación, tan importante para ella, empezó a agrietarse. No quería que se arruinara, pero sí que sintiera en carne propia lo que era tener que explicar lo inexplicable. Alguien que había traicionado la confianza no podía seguir caminando tranquila por el mismo círculo sin que nadie supiera nada. Me quedaba aún una carta más fuerte, pero esa la reservaba. Todavía no había hablado con Irene. No le había dicho nada, pero cada día me preguntaba cuándo lo haría. Sabía que llegaría el momento, pero antes quería asegurarme de que todo estuviera claro, legalmente y emocionalmente. Laura había abierto un juego en el que ella misma no conocía las reglas, y ahora iba a jugarlo hasta el final. Sin odio, pero sin perdón. Una semana después de haber ido al instituto, cuando el ambiente ya estaba lo bastante cargado como para que ella notara que algo se estaba moviendo a su alrededor, Laura me llamó para pedirme que habláramos en persona. Me dijo que no quería más tensiones, que quería llegar a un entendimiento por el bien de Irene y que estaba dispuesta a asumir sus errores. Le respondí que si de verdad quería hablar, nos veíamos en casa el viernes por la noche, cuando Irene ya estuviera dormida, sin interrupciones ni dramatismos. Aceptó sin discutir. Llegó puntual, vestida con ropa sencilla, sin maquillaje, y traía una bolsa con algunos papeles y lo que parecía una carpeta con documentos. Entró, me saludó con un gesto leve, y nos sentamos en la mesa del comedor, frente a frente. Me dijo que había estado pensando mucho estos días, que le había hecho daño ver cómo todo se había derrumbado, y que lo que más le dolía no era perderme, sino perder el respeto de alguien que, en su momento, fue lo más importante para ella. Yo no interrumpí. Solo la escuché, sin cambiar la expresión. Siguió hablando y me dijo que había cortado definitivamente con Sergio, que había dejado claro que no volvería a ocurrir nada entre ellos, y que incluso había pedido un traslado de centro para evitar más problemas en su trabajo. Me dijo que no era una excusa, que no esperaba que eso lo arreglara todo, pero que era su forma de demostrar que estaba dispuesta a enmendar, aunque fuera en parte, lo que había hecho. Le dije que si esperaba que eso limpiara su historial, estaba equivocada, pero que al menos reconocía que ya no tenía control sobre la situación. Entonces, sin rodeos, le solté que yo ya no quería seguir con ella. Que lo nuestro se había roto más allá de lo reparable, no solo por lo que había hecho, sino por cómo lo había hecho, por la forma en que me había mentido y había intentado manipularme incluso cuando ya la había descubierto. Le dije que no creía en las segundas oportunidades cuando la primera fue destruida sin ningún tipo de remordimiento. Me pidió que pensara en Irene, que una separación le haría daño. Le respondí que Irene no podía vivir en una casa donde la verdad no valía nada y donde el amor se sustituía por conveniencia. Le recordé que ella había sido quien metió a otro hombre en su vida, no yo.
Ella bajó la cabeza, aceptando, y dijo que no me pedía que la perdonara, solo que la dejara seguir siendo madre. Le aseguré que nunca le quitaría a su hija, pero que íbamos a establecer nuevas reglas. Saqué de un sobre los documentos que había preparado con la abogada. No eran aún papeles de divorcio, pero sí un acuerdo temporal para la separación, horarios de Irene, responsabilidades compartidas, reparto de gastos, uso del piso. Le dije que si estaba realmente arrepentida y quería hacer lo correcto, firmaría eso sin poner pegas. Lo leyó en silencio. Me preguntó si lo había hecho solo por seguridad o si ya estaba decidido a terminar. Le contesté que ya estaba decidido, que no iba a volver atrás, pero que prefería hacer las cosas con orden para que Irene no se viera envuelta en una guerra absurda. Firmó sin discutir. Me dijo que eso dolía más que cualquier grito. Yo no respondí. Después me pidió 5 minutos más para decirme algo. Le dije que hablara. Dijo que, a pesar de todo, no me odiaba, que entendía que yo sí podía odiarla, pero que ella solo sentía una mezcla de vergüenza y arrepentimiento, y que esperaba que algún día pudiera recordarla sin rencor, aunque ya no estuviera en mi vida. Me preguntó si alguna vez había pensado en engañarla, si yo también había sentido que algo nos faltaba. Le dije que claro que me había sentido solo, claro que había tenido dudas, pero que nunca pensé en llenar esos vacíos con otra persona, que cuando uno ama, intenta hablar, no esconderse en una cama ajena. Me dio la razón y se quedó callada. Cuando se levantó para irse, se acercó despacio y me dijo que iba a respetar lo que había firmado, que no se iba a oponer a nada, que solo me pedía una cosa, que no le dijera a Irene todos los detalles, que si algún día la niña preguntaba, que yo supiera protegerla de la imagen más cruda. Le prometí que jamás usaría eso contra ella delante de Irene, pero que si algún día nuestra hija quería saber la verdad, no pensaba mentirle. Me dijo que eso era justo. Después se fue. Cerró la puerta sin mirar atrás. Pasaron unos días tranquilos después de eso. Irene volvía a casa con normalidad, pasaba tiempo conmigo y con su madre por separado, sin notar grandes cambios. Yo me esforzaba por mantener el ambiente lo más estable posible. Nunca le hablaba mal de Laura. Le preguntaba cómo le iba con ella, si se sentía cómoda, si todo estaba bien. Un viernes por la tarde, mientras estábamos haciendo deberes juntos, Irene me preguntó si su madre y yo estábamos enfadados. Me quedé callado unos segundos y le dije que estábamos pasando por un momento difícil, que a veces los adultos también se equivocan y necesitan un tiempo para aclararse. No insistió. Me abrazó y siguió haciendo sus tareas. Esa noche, después de acostarla, me senté solo en el sofá y me di cuenta de que, por primera vez en semanas, no sentía esa presión en el pecho. No era felicidad, ni alivio pleno, pero era algo parecido a la paz. Sentía que había hecho lo correcto, que no me había dejado llevar por la rabia, que había tomado el control sin caer en el barro. Y eso me bastaba por ahora. El lunes siguiente Laura me escribió un mensaje corto. Decía, gracias por no hacer esto más difícil. Sé que no lo merezco. Estoy cumpliendo el acuerdo. No contesté. No hacía falta. Habíamos cruzado un punto sin retorno y no había lugar para más mensajes. Lo que quedaba era reconstruir mi vida desde lo que había, sin esperar milagros, sin pedir explicaciones que ya no servían para nada. Han pasado casi 3 meses desde que todo estalló y desde que Laura y yo firmamos el acuerdo temporal. En ese tiempo no he vuelto a preguntarle nada ni sobre Sergio ni sobre su trabajo ni sobre su vida personal. Tampoco ha hecho falta. Cada vez que viene a recoger a Irene o la trae de vuelta, lo hace sin ganas, con esa expresión de quien sabe que ya no tiene ningún espacio en esta casa. Hablamos solo lo justo, casi siempre sobre cosas prácticas, horarios, deberes de la niña, compras, fechas escolares. No hay gestos ni miradas que sugieran que queda algo entre nosotros.
Todo lo que hubo quedó reducido a ese papel firmado y a las memorias que ya ni me esfuerzo en revisar. No me interesan. Las tengo ahí como quien guarda los recibos de algo que ya no se usa. He empezado a dormir mejor. Las noches ya no son una tortura, y aunque no es que me despierte contento ni mucho menos, al menos no me despierto con rabia o con ansiedad. Me he centrado en el trabajo, me ofrecía cubrir turnos de compañeros y eso me mantiene ocupado. También he vuelto a salir con algunos amigos con los que había perdido contacto en estos años de rutina matrimonial. Algunos no sabían nada de lo que había pasado, otros se enteraron por terceros. Uno de ellos, Diego, me invitó a su casa hace poco y fue la primera vez que conté todo en voz alta delante de gente que no era parte directa del problema. Me escucharon sin interrumpirme, sin soltar frases de autoayuda, y eso lo agradecí más de lo que imaginaba. Al final, uno de ellos me dijo que le sorprendía que no hubiera hecho nada más duro contra Laura, que él en mi lugar se habría vuelto loco. Le contesté que una cosa era explotar y otra muy distinta era poner las piezas en su sitio. Y que yo prefería eso segundo, porque el resultado era más duradero. Con Irene las cosas han sido extrañamente buenas. Al principio pensé que iba a ser más difícil, que se iba a cerrar o que se iba a poner rebelde, pero ha demostrado ser mucho más madura de lo que creía. Pregunta poco, observa mucho, y cuando nota tensión cambia de tema o se va a su cuarto. Hemos hablado de forma más directa últimamente, sin entrar en los detalles feos, pero dejándole claro que su madre y yo ya no somos pareja y que eso no va a cambiar. Le expliqué que a veces las cosas no salen como uno espera, que eso no tiene nada que ver con ella, y que puede contar conmigo para todo. Me dijo que lo entiende, que no le gusta, pero que prefiere saber la verdad a vivir con una mentira. Tiene 11 años, y ya habla como si tuviera 20. La semana pasada Laura me pidió vernos a solas. Dijo que necesitaba hablar antes de que presentáramos los papeles definitivos. Acepté solo por cerrar el ciclo, porque ya no había nada que pudiera decirme que cambiara mi decisión. Quedamos en una cafetería del centro, un lugar neutro donde ninguno de los dos pudiera levantar la voz sin llamar la atención. Llegó puntual, como siempre, con ese aire serio que tiene cuando quiere hacérsela fuerte. Se sentó, pidió un café con leche y fue directa al punto. Me dijo que había aceptado que todo estaba perdido entre nosotros, que ya no esperaba una reconciliación, pero que le dolía cómo había terminado todo, que sentía que la odiaba. Le dije que no la odiaba, que el odio requiere un nivel de implicación emocional que yo ya no tenía, que simplemente la había apartado de mi vida como quien quita algo que ya no funciona y no piensa volver a usar. Me dijo que había empezado a ir a terapia, que necesitaba entender por qué había hecho lo que hizo. No supe si eso era real o si solo era una forma de limpiar su imagen ante mí. Le contesté que me daba igual, que lo que hiciera con su vida ya no me afectaba, siempre y cuando no interfiriera con Irene. Me miró sin saber muy bien cómo reaccionar. Me preguntó si creía que algún día podríamos tener una relación cordial. Le dije que la cordialidad no se pide, se gana con el tiempo y con los hechos. Y que, por ahora, la única relación que me interesaba era la que implicara a nuestra hija. No buscaba su amistad ni su cercanía. Solo claridad y distancia. Entonces me preguntó por qué no le había hecho daño de verdad. ¿Por qué no había ido al instituto a hablar con la dirección? ¿Por qué no había contado a todos nuestros conocidos lo que había pasado? ¿Por qué no había usado a Irene en su contra? Le dije que porque ella no valía tanto. Que mi dignidad estaba por encima de cualquier intento de venganza barata. Que no tenía ganas de arrastrarme por el barro con alguien que no supo valorar lo que tenía. Que si creía que merecía un escándalo era porque no entendía lo mucho que me decepcionó. No hubo insultos, no hubo reproches. Solo esa explicación y un silencio largo que se quedó flotando entre los dos. Cuando terminó su café, me preguntó si firmaríamos pronto.
Le dije que la abogada ya tenía todo listo y que recibiría el aviso en pocos días. Me dio las gracias y dijo que esperaba que, por el bien de Irene, pudiéramos llevar esto con madurez. Le dije que lo que no habíamos tenido como pareja lo tendríamos como padres. Se fue sin abrazos, sin gestos, sin nostalgia. Solo se levantó, dijo adiós y cruzó la puerta como una persona que finalmente acepta que ha perdido algo que ya no puede recuperar. Hoy me desperté más tranquilo que otros días. He empezado a reorganizar la casa, a quitar fotos, a deshacerme de cosas que ya no tienen sentido mantener. No lo hago con dolor, lo hago con determinación. Cada objeto fuera es un paso más hacia adelante. No tengo prisa por llenar los espacios vacíos, no tengo necesidad de buscar una nueva pareja, ni quiero distraerme con promesas vacías. Por ahora solo quiero vivir en paz, ocuparme de Irene y mantener mi dignidad intacta. Eso es todo lo que me importa. Si algo aprendí de esta historia es que nadie está exento de ser traicionado, que no importa cuánto creas conocer a alguien, siempre hay un espacio oculto donde puede crecer la mentira si uno baja la guardia. Pero también aprendí que no hace falta destruirse para castigar a quien te falló. Que se puede recuperar el control sin convertirse en una sombra de lo que uno fue. Y que a veces, la verdadera victoria no es vengarse, sino levantarse sin pedir permiso.